En esta oportunidad, amada y querida familia de la fe, tenemos nuestro encuentro con la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Es el Evangelio que primordialmente nos ha estado acompañando en este ciclo litúrgico. Y de allí el capítulo 12, los versos del 38 al verso 44. Recibimos la palabra contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pararse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Palabra de Dios. En semanas anteriores, en nuestras lecturas del Nuevo Testamento, habíamos estado siguiendo las partes del Evangelio según Marcos que ubican a Jesús en camino hacia Jerusalén. Y al leer de corrido esos capítulos, que son los capítulos del 8 al 10, podemos observar allí cómo este Evangelio utiliza el recurso literario de el camino como una manera de exponer enseñanzas de Jesús sobre lo que significa ser el Cristo, sobre lo que significa ser el Mesías, y también de rebote entonces lo que implica ser seguidora o ser seguidor o discípulo del Señor. Y al final de esas historias sobre el camino hacia Jerusalén, la secuencia cronológica de Marcos entonces ahora nos ubica con Jesús llegando como tal a la ciudad de Jerusalén, allá en el capítulo 11. Y entonces cuenta la narración bíblica que una vez en Jerusalén, Jesús entró al templo y sacó de allí a los que estaban haciendo negocios con la fe y estaban explotando a la gente sencilla, cosa que, según Marcos, le ganó aún más el rechazo de los sacerdotes y de los maestros de la ley, o como se les conocía también, los escribas, al punto de que estos, nos dice Marcos,
ya estaban conspirando para asesinar a Jesús. Luego se nos cuenta sobre varios encuentros antagónicos entre el liderato político religioso de Jerusalén y Jesús, y de ellos podemos ver varios de esos encuentros. Fariseos, sacerdotes, herodianos, saduceos y maestros de la ley, leemos en esas porciones, que intercambiaron agitados y calurosos argumentos con Jesús, quedando estos en vergüenza ante la sabiduría de sus palabras. Y el encuentro que veíamos la semana anterior, que lo leíamos aquí, se distingue de las demás controversias en el sentido de que no fue un encuentro antagónico como los demás, sino que se trataba, leímos aquí, de un maestro de la ley al que, para sorpresa nuestra, Jesús le dijo las siguientes palabras. Recordaremos: no estás lejos del reino de Dios. Y a la luz de ese pronunciamiento nos percatamos que Jesús no necesariamente tenía problemas con todos los maestros de la ley, sino que los problemas de Jesús eran con aquellos maestros de la ley que se comportaban y que actuaban y hablaban de cierta manera. La labor de un maestro de la ley o de un escriba de la antigüedad era una labor muy noble y era una labor muy importante. Los maestros de la ley hacían las veces de transcriptores, es decir, copistas del texto bíblico. En un mundo donde no habían computadoras, ni escáneres, ni maquinillas, ellos se encargaban de preservar el texto escribiéndolo a mano. Ellos también, los maestros de la ley, hacían las veces de abogados, las veces también de teólogos y también de instructores e intérpretes de las escrituras hebreas, eso que para nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Todas esas funciones eran parte de lo que los maestros de la ley llevaban a cabo. Podemos ver entonces que sus funciones eran necesarias y eran indispensables para preservar la identidad cultural y la identidad religiosa de los judíos. Y por esa razón nos puede resultar un poco perturbador encontrar en este momento a Jesús diciéndole a la gente: tengan cuidado de los maestros de la ley. Cuídense de los maestros de la ley. Y cuando escuchamos una advertencia de ese tipo, una advertencia, ten cuidado de, por lo general se trata de personas que evidentemente pueden hacernos algún tipo de daño. Y recuerdo que de donde provengo, las abuelas tenían una pintoresca expresión de advertencia y decían: ojo al pillo, ojo al pillo, ¿no? Es una advertencia, tengan cuidado de. Ahora bien, aquí la advertencia va dirigida no al pillo. La advertencia va dirigida no a los criminales, la advertencia va dirigida no a gente que usted y yo podríamos pensar que por
lógica debieran recibir una advertencia en su contra, la advertencia aquí va dirigida contra sujetos cuyas funciones por definición implicaban hacer el bien. Y quiero llamar nuestra atención a que usted y yo le pongamos el cerebro a esto que estamos leyendo y a esto que estamos viendo aquí. Fíjense, no estén cuidado con el de la esquina que está traqueteando y tirando drogas. No le está diciendo, ten cuidado con aquella otra muchacha que tiene malas costumbres. No le está diciendo, ten cuidado con los del barrio tal. O ten cuidado con la gente de X o Y color de piel. Jesús está diciendo, tengan cuidado de los maestros de la ley. Tengan cuidado de gente cuya función por definición implicaba hacer cosas buenas. El problema con ellos era que en la práctica se habían apartado de su vocación y se corrompieron. Y resulta entonces que lejos de servir a los demás, ellos se servían de los demás al punto de aprovecharse de las personas más vulnerables de su sociedad. Y el texto griego literalmente dice, devoran las casas de las viudas. Aquellos buenos religiosos dejaron atrás su vocación de instruir al pueblo y de enseñar la buena palabra de Dios y se concentraron en alimentar su arrogancia y su ambición, escondiéndose detrás de una apariencia de devoción al Señor. Y aquellos hombres, por lo que leemos en el texto, podemos observar que se convirtieron en exhibicionistas religiosos que usaban su conducta ostentosa y su falsa piedad y su falsa e hipócrita bondad para esconder sus injusticias. Detrás de un sugarcoating de moralidad y santidad, lo que estaban escondiendo era su injusticia, su podredumbre y sus caminos cerrados. ¡Qué gente terrible! ¡Wow! Pero no vayamos muy lejos. Como hemos dicho en otras ocasiones, antes de usted y yo levantar el dedo acusador y barrer el piso con aquella gente, tenemos que hacer otra cosa. El texto bíblico funciona como un espejo en el cual podemos ver reflejada nuestra propia imagen. Porque desafortunadamente, mis amores, hay ocasiones en que la conducta de aquellas y aquellos que afirman seguir a Cristo es muy similar a la conducta de aquellos que se oponían abiertamente a Cristo. De nada sirve, para nada sirve nuestra devoción religiosa y nuestras oraciones y nuestras canciones y rituales si en la práctica nos acostumbramos a vivir como si fuéramos el centro del mundo y del universo. Si el corazón se mantiene enfocado en el yo,
si nos hacemos insensibles ante los padecimientos ajenos, especialmente ante los padecimientos de la gente vulnerable, si miramos por encima del hombro a las y los demás, si no tratamos al prójimo con compasión y con justicia, y si en el fondo disfrutamos más el ser servidos que el servir, entonces, mis hijas e hijos aquí, o quienes nos vean en la distancia, tengo que decir que si eso es así, entonces no hay diferencia alguna entre nosotras y nosotros y los maestros de la ley que fueron descritos por Jesús allí. Ninguna. Cuando usted mire a los maestros de la ley y en otros textos vea a los fariseos y vea a los saduceos y vea a los sacerdotes, recuerde que muy bien pudiera ser nos estemos mirando en el espejo. Ahora bien, hablando de espejo, actuando como espejo, el texto bíblico nos presenta además dos imágenes distintas a la imagen de aquellos escribas ostentosos y aquellos religiosos maestros de la ley. Hay más de una imagen en el espejo que podemos mirar allí. Allí en el templo de Jerusalén leemos que Jesús observó a los que aparentaban generosidad, pero en realidad estaban tan concentrados en sí mismos como los maestros de la ley. Y sus aportaciones, donaciones y ofrendas ciertamente podrían impresionar al ojo común, pero no impresionaban al Señor. Y el texto bíblico allí lo encontramos que presenta a Jesús leyendo el corazón, que presenta a Jesús observando la interioridad y no las apariencias externas. Y leyendo el corazón de igual manera, Jesús observó allí otra imagen. Observó allí a una viuda pobre. Una viuda pobre que demostró mayor devoción que la de los maestros de la ley y que la de los ricos del templo juntos. Una viuda pobre. Aquellos poderosos que pertenecían a una minoría social privilegiada daban, indica el pasaje, daban de lo que les sobraba. Lo que sobraba, específicamente el pasaje lo identifica como lo que les sobra. Y eso nos debe llevar a reflexionar a usted y a mí hoy en el siglo XXI. Dar lo que no se necesita, eso es generosidad. Es generosidad dar lo que no se necesita. Es desprendimiento genuino dar de lo que sobra. Y no nos confundamos, queridas y queridos hermanos y amigos, el contraste allí no está en las cantidades, el contraste allí está en la actitud. Porque más que ser un asunto de dinero, lo que se está viendo allí es un asunto de prioridades en la vida. La acción de aquella viuda pobre desenmascara
todas nuestras excusas a la hora de aportar o a la hora de servir, a la hora de ayudar, a la hora de ejercer compasión, a la hora de entregarnos. Aquella viuda pobre enseñó mucho mejor que los maestros de la ley, y aquella viuda pobre ofrendó mucho más que los ricos del templo de Jerusalén. Porque aquella viuda pobre estaba más en armonía con el ejemplo y la práctica de Jesús que lo que estaban sus propios discípulos, y tal vez, quizás, nosotras y nosotros también. Querida y querido hermano, Jesús es el supremo ejemplo de sinceridad. Jesús es el supremo ejemplo del desprendimiento. Jesús es el supremo ejemplo de la entrega total al camino del amor en su ruta hacia la cruz. Y es mi oración en esta mañana que mi vida y la tuya, que nuestras vidas sean transformadas siguiendo el ejemplo que tenemos que seguir. Soli Deo Gloria. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tu acto de encarnación, de dejar atrás la majestad celestial para hacerte uno de nosotros, para vivir el dolor humano, para vivir la profundidad de nuestras angustias, acompañarnos en la risa y acompañarnos en el llanto y darte por completo. Es el mayor ejemplo de amor que podemos encontrar. Y por esa acción te agradecemos, Dios, porque tus brazos se abrieron para dar cabida a todas y a todos sin distinción, porque tu compasión poderosa nos toca y nos alcanza aún en lo más profundo de la vulnerabilidad humana. Concédenos pues, oh Señor, corazones agradecidos. Concédenos, oh Señor, mentes y vidas que abracen la imagen que de ti encontramos en la Escritura Sagrada y que la misma nos invite y nos impulse a vivir en integridad, en la integridad del amor, en la integridad de la justicia, en la integridad de la compasión. Que nosotras y nosotros seamos quienes nos damos por completo en amor a ti y en amor práctico al prójimo. En nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén. Amén. Y amén.